mediano y el de Aquiles. Después, había otro reflejo. El que vinieron a hacer, no sé quién era. Braquial. Ese es el radio cubital, el que hicieron ustedes. Acá en el medio. Claro. Bueno, ¿para qué son los reflejos? Pero ¿qué es lo que yo Para quiero evaluar haciendo estos reflejos? saber si hay algún problema con el aparato Los nervios, tecnológico. la función de los nervios periféricos. Ahí yo estoy evaluando una luego es la respuesta del uso muscular. ¿Qué tipo de reflejo es? Según lo que estábamos viendo hace rato. Recuerden que había dos tipos de reflejos. Monosináptico y polisináptico. Monosináptico o polisináptico. Eso que hicimos ahora, ¿es monosináptico o polisináptico? Monosináptico es. ¿Por qué? Porque yo estimulo directamente el uso muscular. Haciendo el golpe, yo directamente le estimulo al receptor. Y el estímulo evidentemente viaja por su vía y hace una sola sinapsis en la motoneurona alfa. Y ahí llega la información al músculo y el músculo se contrae. Pero como es un golpe seco, es un solo golpe, entonces el músculo hace una respuesta rápida. El polisináptico es el ejemplo de la vela que te queman. Ese es polisináptico. ¿Por qué? Porque ahí hay varias sinapsis. El estímulo es sensitivo, doloroso, hace sinapsis primeramente en la neurona sensitiva. Luego hace sinapsis en la interneurona y finalmente sinapsis en la motoneurona. Sí. Ese es polisináptico, porque hay varias conexiones, hay varias informaciones. El reflejo tendinoso no, es directo. Estímulo directo al receptor y de la fibra sensitiva a la fibra motora. Una sinapsis más. Por eso es monosináptico y polisináptico. Entonces, si esos ejemplos están en el examen, ustedes tienen que saber cuál es monosináptico y cuál es polisináptico. Bueno, y hay algunas patologías que se pueden manifestar como hiperreflexia. Hiperreflexia es un aumento de la respuesta reflexiva. Y arreflexia es la falta de reflexión. Había muchas arreflexias por acá. Bueno, ahora, una de las cosas es que no siempre, si nosotros nos encontramos en el punto, le tenemos que preguntar a la persona si siente el estímulo que se le contrae. No hace falta que nosotros veamos el estímulo. Pero a veces vamos a ver, se va a contraer bien y a veces no, pero la persona va a sentir. Si la persona siente es porque sintió. De repente, esto también va a depender de la posición del brazo, ¿verdad? Acá no tenemos todos los elementos como para hacer una buena inspección. También depende de lo relajado que esté la persona, depende del ambiente en que se hace la inspección. El sistema nervioso es muy sensible. Y cuando una persona está distraída, con mucho ruido, eso también puede interferir en la respuesta del sistema nervioso. Entonces, este tipo de evaluaciones se hace en un consultorio donde el paciente está cómodo, está relajado. Esa es la forma de evaluar y hacer el examen físico del sistema nervioso. Y en el caso de que haya patología, puede haber hiperreflexia o puede haber arreflexia. Bueno, ahora, ¿qué puede hacer que haya una hiperreflexia? Por ejemplo, ¿cómo es que puede haber hiperreflexia? En ese caso, ¿cómo responde el reflejo?
intensidad del estímulo. Cuando hay una sobreestimulación. Por ejemplo, en una enfermedad de la motoneurona, cuando hay, por ejemplo, un desgaste de la motoneurona, en el caso del ELA, por ejemplo, que es la esclerosis lateral amiotrófica, ¿conocen? Es la enfermedad hizo una película, un científico, bueno, y él tuvo esta enfermedad y se iba quedando paralítico, primeramente en las piernas, ¿verdad? Se le iba atrofiando todos los músculos, porque él ya no recibía información de contracción muscular, justamente porque quien se desgasta en el ELA es la motoneurona. Es como si fuera que hay un desgaste progresivo de esa motoneurona. Puede ser que la parte sensitiva esté bien, ¿verdad? Pero cuando hay un desgaste estructural de la motoneurona, ¿qué va a pasar con el reflejo? ¿Va a haber hiperreflexia o va a haber hipo? ¿O arreflexia? En el caso de que sea el desgaste de la motoneurona misma, ¿va a haber hiperreflexia, va a haber hiporreflexia o va a haber arreflexia? Hipo y arreflexia, ¿verdad? Porque en el caso va a haber desgaste de la motoneurona, ¿verdad? Y si el problema no es la motoneurona, el problema es el sistema del voluntario, de la corteza, hay un derrame acá. Ahí va a haber hiperreflexia. Cuando hay, por ejemplo, un derrame en la corteza, ¿verdad? Un derrame en la corteza, es la corteza que no funciona, que por eso la persona no se puede mover. Y yo le hago el reflejo. Su médula también. Su médula no es el problema es su cerebro. Quiere decir que su reflejo no va a estar mal, pero sí va a haber una respuesta exagerada a la motoneurona. ¿Por qué? Porque hay una falla de la corteza motora. Y cuando hay una falla de la corteza motora, la motoneurona de la médula responde de forma exagerada. Y va a haber hiperreflexia en ese caso. Y arreflexia si es la motoneurona de la médula el problema. Ahí va a haber arreflexia. Por eso es que yo solamente lo cuento esto para que sepan por qué se evalúan los reflejos tendinosos en neurología. Para saber dónde está el problema. Si el problema está en la médula, si el problema está en el receptor o si el problema está en la corteza. Por eso. Bueno, bueno, y ahí están, estos son los reflejos que ustedes hicieron. Reflejos tendinosos, intensidad de los reflejos, arreflexia, hiperreflexia y reflejo normal. El reflejo normal es lo que ustedes hicieron. Y después hay otras patologías que se llaman clonos, que son reflejos marcadamente hiperactivos. ¿Cómo sería clonos? Dice reflejos marcadamente hiperactivos, que es patológico también. Es cuando la persona tiene el famoso tic nervioso, ¿verdad? ¿Verdad? Así está. Ese es un reflejo y ese involuntario tiene que ser. No, es que porque está ansioso está así toda la hora. No, ese no es voluntario, ese es porque yo nomás ya hace así, ¿verdad? Para. Calmate. Ahora, el reflejo, el clono es involuntario, pero cuando tiene un movimiento involuntario es clono. Bueno, ahí puede ser la compresión de un nervio, el sobreestímulo de un nervio, ¿verdad? Cuando hay alguna alteración del sistema nervioso, puede haber esto, el clono
costumbre de hacer